Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar. Y escuchar su voz. Bienvenidos Bueno, a un nuevo volvimos. episodio. Bienvenidos a un nuevo video de... Bienvenidos a un No, nuevo video. Bienvenidos a un nuevo episodio. volvimos. Esperamos que hayan estado escuchando los episodios anteriores, que les hayan gustado y se mantengan aquí para escuchar el resto de historias que tenemos. Hoy vamos a comenzar por algo muy interesante y es el testimonio de cada uno de nosotros, el testimonio de vida, porque muchas personas conocen el testimonio de nuestras hijas, del embarazo y las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, pero creo que pocas personas, solamente las personas con las que de pronto le hemos hablado en intimidad, conocen como el testimonio de cada uno como persona y a veces nos preguntan, ¿cómo así? Sí, yo conozco tu testimonio, pero no sé cómo llegaste tú hasta acá. Entonces hoy vamos a arrancar hablando primero el testimonio de mi esposo, el testimonio tuyo, ¿Y mío? que yo creo que mi esposo nunca, pues yo creo que nunca lo hemos contado en ninguna parte. Y luego en Como, otro episodio, como ya no soy youtuber, entonces sí, yo no lo hemos cuento hablado en estos. intimidad con amigos y bueno, Los cuando que nos teníamos un conocen, grupo, conocen la historia. sí. Y luego, entonces vamos a hablarlo en este episodio, el de mi esposo, y luego en un siguiente episodio hablamos el mío, Ujú. porque no creo que los dos quepan en uno solo, No, yo creo que tocan uno dos por uno. partes, sí. Mejor Entonces, dicho, quédense hasta el final. tú me entrevistas, yo te entrevisto. Así como, ¿cómo se llama eso? Hay un programa que yo veía que se llamaba The Hot Seat, creo que era, un segmento. Les ponían a una persona en la silla caliente y empezaban Bueno, a esta es la soltar. silla caliente, el testimonio, ¿no? Arranquemos con eso que es como lo... Ahora quiero aclarar algo de lo que, bueno, de lo que creo que voy a contar, porque pues voy a recibir lo que me vas a preguntar, ¿no? Pero quiero aclarar algo y es que un testimonio son cosas que en ningún momento queremos ni deseamos que juzguen a las personas de las que estamos hablando, porque todo esto viene de situaciones donde las personas tenían, bueno, no sé, errores, mejores intenciones. A veces las heridas son heridas que se producen en nosotros y que tienen un efecto en nosotros sin que esa herida haya necesariamente llegado, digamos, de la otra persona. A veces hay heridas que son autoprocesadas por uno, aunque la persona no hizo un daño aparente, pero que cuando yo recibo esas palabras, cuando yo recibo esos actos o cuando pasa esa situación, eh, pues mis emociones me llevan a mí en un camino que digamos que me produce dolor, me produce heridas, pero aquí siempre decimos que hay algo en la Biblia que dice que nuestras batallas no son contra carne ni sangre, nuestras luchas no son contra las personas de nuestro testimonio, de nuestra historia, sino contra, digamos que, figuras espirituales que usaron esas situaciones para generar heridas, para generar dolor y para generar, digamos que, no sé, se llaman chichones o que afectan el rumbo de la vida hasta que hay un antes y un después. Sí, y acá vamos a hablar, lo que dice mi esposo, cosas muy personales, que de verdad por eso creamos este espacio para abrirles el corazón a ustedes, pero realmente son cosas personales de nosotros y nuestras familias, de lo que vivimos cada uno por aparte, pero lo que a nosotros como individualmente nos llevó a buscar a Dios y querer tener un encuentro con Jesús y de verdad decir, yo no puedo así, no puedo de esta manera en la que estoy viviendo, y es la realidad de un gran porcentaje de las familias del mundo entero que con las mejores intenciones, pues no tienen a Dios en su corazón, no conocen a Jesús, nunca han tenido un encuentro con Él y viven las cosas no como Dios lo estableció desde un principio. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces, Además que todos somos pecadores, todos cometemos todos. errores, entonces el hecho de que yo soy, el hecho de que a mí Dios me levantó y me limpió, parte de la base de que estaba sucio. Exacto. Entonces, no puedo ser limpiado si no estaba sucio. ¿Sí? Entonces, quería poner ese disclaimer antes de, no- Antes de, de de sí. todo porque sé que personas van a escuchar y decir, no, pero es que me hicieron quedar. No, no estamos haciendo quedar mal a nadie. Estamos hablando de lo que
experimentamos nosotros dentro de esta situación que produjo lo que produjo. No es nada en contra de ninguna persona ni ninguna situación. Entonces quiero aclarar eso antes de que vengan las Entonces, respuestas. bueno, comencemos desde bien atrás, porque lo que hablábamos como en el primer capítulo creo que era, y es que ninguno de los dos viene de una familia cristiana, ni hemos estado toda la vida en la iglesia, ni conocíamos a Jesús, nada, sino realmente nosotros, los dos, cada uno por aparte, para que empieces a contar tú cómo estaba compuesta tu familia y en qué momento sentiste que las cosas empezaron a cambiar. Bueno, yo quiero hacer como en las películas, en donde muestran una realidad hoy y después dice, seguro estás pensando cómo llegué aquí. ¿No sé si han visto esas películas? Sí. Entonces, soy uno de 6 hermanos. Ujú. Uno de 6 hermanos que nos amamos. 6 hermanos de un papá y de 3 esposas. Un papá que amo con todo mi corazón y una mamá que amo también con todo mi corazón, pero 3 esposas, es decir, 3 matrimonios que produjeron 6 hijos que hoy nos llamamos hermanos. No medios hermanos, no ningún título antes de eso, simplemente somos 6 hermanos. Pero para llegar a esa situación, pues digamos que tuvimos que vivir. Yo, personalmente, cada uno tendrá su historia, pero yo tuve que vivir muchas cosas. Y aquí ya me devuelvo, entonces como, seguro piensas cómo llegaste a este lugar. Yo puedo decir que yo viví una niñez soñada, de verdad que un papá que amoroso, un papá admirable, trabajador, emprendedor, eh, que, que ama a sus hijos mucho por encima de él, una mamá que se sacrificó, eh, que lo dio todo, eh, que tuvieron que enfrentar muchas cosas y aún así nos dieron todo lo que necesitábamos y más. Eh, pero también diría que una familia muy bendecida, económicamente muy bendecida. Y Van a ir viendo cómo nuestras historias son muy diferentes. Son cuando yo conté mi testimonio, en donde los dos vivimos cosas totalmente distintas, pero al final, pues la respuesta siempre está en Jesús. como la Pero canción, era de un barrio pobre, centro de la ciudad, ella sí, de siempre, clase siempre, alta. siempre hablamos de eso porque David cuenta como su historia y es como, y yo esto, y yo hice esto, y yo lo otro, y yo no, yo me acuerdo que Sí, habían cosas que no se sí, podían en sí, mi no, infancia y son infancias totalmente diferentes. Además, David creció en Estados Unidos, su yo infancia. nací en Colombia, pero crecí en Estados Unidos. Entonces, Yo crecí en Colombia, exacto. digamos que Nací en Colombia, crecí en Colombia, todo en Colombia y soy colombiana. sí, entonces lo tuve todo, la verdad, pero lo que ahora yo entiendo es el precio de tenerlo todo, el costo de tenerlo todo. Y la verdad es que yo en el colegio, yo me acuerdo que todos los compañeros, muchos de papás divorciados, papás increíbles, pero papás separados, divorciados, y me decían, tienes la familia perfecta, tú tienes los papás perfectos. Mi papá, eh, pues, pinta, ¿no? Antes de David, ahí yo aclaro, el papá de David tuvo un matrimonio antes, que fue Sí, su primer matrimonio, donde tuvo una hija, y mi hermana luego mayor, ya sí. cuando tú, digamos que se casa con tu mamá y nacen ustedes, ellos son 3 hermanos, ella hacía parte de su familia, ya eran 4 hermanos, y hasta ahí va Ajá. súper bien. Después, sí, exacto. Entonces, todo increíble. Perdón. Todo increíble. Y me decían mis amigos, tienes como los papás perfectos, ¿no? Una casa grande, trabajador. Mi mamá era modelo, mi mamá era relacionista pública,
como en la Biblia dice que la mujer virtuosa, entonces la conoce, hace que su esposo sea conocido en la ciudad y no sé qué. O sea, literalmente así. Em, Ahí entonces, te pregunto, ¿ustedes asistían a la iglesia y conocían de Dios en ese tiempo? íbamos a misa, digamos que Ujú. era una familia, digamos que mi papá tuvo unas cuestiones de salud joven, entonces era Creyente. era devoto Ujú. en medio de la religiosidad, sí, la religión en donde estaba, pero no sé si tenía la relación con Dios en ese momento. Ok. Hoy en día puedo decir que cada uno conoció a Jesús Ujú. por diferentes caminos que nos lleva la vida, pero en ese momento, sí. Entonces, digamos que cuando pasó todo, cuando estaba viviendo toda esta vida, mi personalidad yo era el que todo el mundo como era su amigo. Yo era el amigo de todos. Aunque uno se odiaba con otro, esos dos eran amigos míos. Todavía. Sí, todavía, pero hubo un momento en donde no. Era un niño muy sano. Yo era de Nintendo, era de deportes, era de... em, yo creo que no tuve una novia hasta... Hasta que llegué yo yo. no sé. Mentiras, Quisiera no. decir que esa es la realidad, pero no la es. Eso no fue lo que pasó. Pero en realidad, al punto, yo estaba tan enfocado en deportes y en como en juego y en amigos que al punto que llegó un momento donde como que las niñas decían como, ¿qué le pasa a David? No sé, ¿será que tiene otros gustos? Y era simplemente que me gustaba tanto los deportes, me gustaba tanto, no sé, los videojuegos en ese entonces era diferente que ahora, ¿no? Era Es que Super era Mario y otra época. era Super Mario, era Zelda, eran unos juegos así súper, y de deportes y nos quedábamos, trasnochábamos viendo esto, haciendo todo esto. Em, entonces, en realidad yo era un niño muy alegre, ¿no? Era dentro de este matrimonio, era el segundo. Dicen que el primero es responsable y que el segundo es todo como así alegre y tal. Y ese era yo. Em, entonces, muy deportista, de todo. Y eso yo creo que es como lo que yo digo, la etapa, bueno, no la etapa dorada, porque después cuando mi vida otra vez cambia, es mi etapa, creo que es la etapa dorada de la que estoy viviendo ahora, pero em, todo estuvo así, yo diría que hasta los 17 años, así fue. Yo estudié acá toda mi vida, entonces por eso hablo inglés, hablo español y Aquí en Estados Unidos. en Estados Unidos, en Miami. Pero a los 17 años sucedió algo. Ahí eh, ya éramos tres hijos de mi papá y mi mamá y mi hermana mayor, Eran que es del cuatro, primer sí. matrimonio que mi papá se casó muy temprano. Em, entonces, a los 17 años, mi vida cambió. Mi vida cambió totalmente. Em, de la nada, yo me entero que mis papás se van a separar. Y cuando digo de la nada, es de la nada, porque estamos hablando de la familia perfecta, todo perfecto, pero eh, en ese momento yo me entero, digamos, de que no solo se separaban, sino que existía toda otra familia. Es decir, nosotros estábamos en Estados Unidos, pero en Colombia eh, existía otra familia. Entonces, fue un momento muy difícil. Ahora yo puedo decir que esa situación, por más dolorosa que sea, y no puedo entrar a juzgar a nadie en esa situación, porque, porque estaban viviendo sus luchas cada persona. Yo sé que en ese entonces mi papá estaba viviendo sus dificultades y luchas, mi mamá también. Además que eh, cuando esas cosas explotan suele ser, de pronto pienso yo que uno como hijo lo ve
o como alguien externo cuando ve que la situación explota, es como, ¿qué pasó aquí? Pero realmente uno no sabe Lo que venía detrás. que viene atrás y lo que está viviendo cada persona en su interior, ¿no? Que seguramente lleva por años luchando y cuando eso normalmente sucede es como que algo explotó, pero no quiere decir que ahí fue cuando comenzó todo. Y el costo de verdad de la vida que nuestros papás nos dieron tenía un costo muy alto que yo creo que, no sé, si preguntas como que si lo harían otra vez, su papá interior dirían con tal de darle a mis hijos. Em, pero, pero en ese día mi mundo cambió. Em, para mí no importaba la justificación, para mí en ese momento no importaba lo que hoy digo. Para mí era como que me traicionaron, todos. Em, me traicionaron todos. Empecé a tener pensamientos de si este matrimonio no funcionó, Ninguno ninguno funciona. va a funcionar. Entonces, ni para qué yo pienso en tener esta vida soñada que yo pensé que yo tenía. Entraron pensamientos de decir, si eso es así, si no puedo como tener como ese ejemplo de familia, pues lo mejor es no hacerlo. Y empecé yo creo que Se rompió a tu imagen del matrimonio. sí, se rompió mi Sí, imagen de yo creo matrimonio, que se eso rompió en ese momento mi imagen del papá ideal, de la de mamá ideal, paternidad, de de maternidad, la familia ideal, de absolutamente todo, de familia. y de la familia. Y como hablamos, yo no sé si lo hablamos en otro episodio, pero alguien nos mencionó, dice, cuando uno tiene heridas no sanadas y no expresadas, van a salir por algún lado. Ujú. Entonces, en ese momento tomé la decisión de irme a la universidad lejos. Fuera de la Sí, ciudad. hasta ese Se fue a momento otra mi universidad. hermano se había quedado en la casa porque pues era una vida pues, cómoda. Cómoda. Pero yo con tal de salirme de esto, yo dije, me voy. Mm, ahí empezó una nueva etapa de mi vida donde yo creo que yo me vengué de no creer en la familia, obviamente con cosas que nunca había hecho, como lo son empecé a tomar. Yo siempre decía que Claro, además que me imagino que se te unió esa época y esa etapa en la que la adolescencia, la universidad, comienza uno en la universidad, descubre cosas nuevas y vienes con una herida y pues fue como sí. una explosión de... Y mi papá en ese entonces, ahora yo entiendo, para poder como eh, pasar esa presión o aguantar esa presión de lo que tenía que traer a la casa, de lo que tenía que hacer, de lo que tenía que, los problemas del trabajo. En ese entonces no había un Jesús que le alineaba las cargas, le alivianaba las cargas. Entonces, ¿cómo lo alivianaba? Pues claro, el trago, el whisky. Em, él en ese entonces Empezó a tomar. empezó, pues desde hace mucho para mantener esa presión, lo tuvo que hacer. Y yo siempre decía en su momento, yo mm, nunca voy a hacer eso. Pero el dolor cambió mi historia. El dolor casi que me llevó a repetir la historia. Empecé, en vez de deportes, en vez de esto, empecé a tomar. Yo era muy sociable, pero a la vez tímido. Y con el trago entonces ya me volví como porque yo no era de fiesta. En ese entonces me volví el social, pero ya en el sentido de fiesta, en el sentido de levantar, no sé, bueno, en otros países cómo se llama eso, De pero conquistar conquistar, pero mujeres. no conquistar por amor, sino como yo creo que en el fondo era como sí, repitiendo la historia de alguna manera. Em, y para soltar el dolor de alguna manera. Ajá. Hay un dicho que dice, el que hiere, El el herido herido, hiere. hiere. Entonces empezó una etapa de mi vida que yo creo que duró unos 10 años, en donde todo lo que no hice hasta los 17 lo hice multiplicado. Me fui a la universidad, entré a una fraternidad, que los que viven en Estados Unidos saben lo que es una fraternidad, pues pueden imaginar, si han visto las películas, es así. Eso no es como que, no, es como en las películas. Sí, es así. Viví todo lo que uno puede vivir y sentí todos los vacíos que uno puede sentir a la vez.
pero es algo que creo que mi esposa tiene un video de esto y era un efecto Alka-Seltzer tras otro efecto Alka-Seltzer, pero era en realidad, ahora entiendo, para como escapar de ese dolor de que mi vida se derrumbó. Em, entonces, ¿Y ahí qué pensamientos tenías tú ahí después de estar en la universidad y hacer todo eso como, no, hacia tu futuro, como ya no ah, me quiero casar, qué quiero hacer? no tenía ni idea. No tenía ni idea, yo no declaré ninguna profesión cuando entré a la universidad. Gracias a Dios aquí en Estados Unidos uno tiene 1 año y medio para escoger su carrera, pero Ujú. En no Colombia no, me... digamos que en nuestro país tú arrancas la carrera y arrancas con la profesión que Sí, es. Eso es una ventaja. mi familia eran todos ingenieros y yo soy muy bueno para los números, eh, pero no sé si es por ese mismo dolor o porque la física no me gustó, pero dije, no, yo no quiero ser ingeniero. Y la verdad, no sabía, un yo quería estar en la NBA. Y entonces, lo que yo pensé en ese momento fue, ¿qué voy a hacer con mi vida si todo se derrumbó? ¿No? Em, pe- Pero antes de eso, antes de que todo se derrumbara, volviendo un poquito atrás, cuando tu familia estaba unida todavía, ¿tú pensabas hacia futuro y tú decías, yo me quiero casar, quiero tener unos hijos? O sea, ¿tenías ese sueño en tu corazón o nunca lo tuviste? yo creo que sí, uno al final, cuando tiene algo que ve en carne propia, que ve enfrente, uno dice, wow, increíble, admiro tanto a mis papás y esto, y lo que ellos tienen, que yo un día quiero tener esto. Claramente cuando eso se derrumba, no solo es ya no lo quiero tener, sino que uno se desilusiona tanto que uno dice, si que era como el estándar de un matrimonio, de un hogar, de una familia, pasó esto, yo me ahorro ese trabajo. Ok. Eh, Y bueno, después de eso tú estás en la universidad, pasa un tiempo y tú regresas a Colombia. en la universidad, yo creo que el tiempo de restauración como de mi admiración y mi relación con mi papá, empieza en la universidad y esto es un tema que es recurrente porque cuando yo llegué a Orlando a la universidad, yo llegué a escaparme de todo, pero resulta que al año mi papá, digamos que buscando siempre como compartir conmigo, me visitó en la universidad y le gustó la zona, terminó comprando una casa allá y se mudó literalmente a 5 minutos de la casa. Em, ya en ese entonces llegó con mis otras hermanas. Em, en ese momento yo no quería nada con nadie, pero em, eso es lo que Dios usó para empezar a poner una semilla. Y con esto yo quiero decir que a veces uno piensa que algo no está dando fruto en la vida de alguien, pero yo creo que mi momento donde yo llegué a entregar mi vida a Dios fue en el 2013, 2012, pero la semilla fue 10 años atrás. Y esa semilla fue que a través de toda esta situación de divorcio, a través de todo esto, empezó un camino de mi papá y mi mamá para tener una relación con Dios personal independiente. Es decir, Dios usó algo terrible Dios usó esa situación para que para bien de todos, cada uno pudiera buscar a Dios por para que cada aparte. uno pudiera buscar de manera independiente. Entonces, mi papá termina entrando a Alcohólicos Anónimos, en Alcohólicos Anónimos, por, de hecho, por petición de la que es ahora su Pues, esposa y acceden y si me equivoco en algunas historias, perdónenme, pero esto es como muy por encima. Em, llega a Alcohólicos Anónimos y en Alcohólicos Anónimos pues conoce una persona y terminan conociendo una iglesia. Eh, ahí empieza su camino de mi papá de encontrar a Jesús.
Y ese camino lo lleva a Orlando, y allá en Orlando había una iglesia, todavía me acuerdo, que se llamaba Centro Cristiano de Restauración. Y en medio de todo esto, eh, yo no sé por qué en ese momento accedí a ir a la iglesia, Ujú. pero sé que era un beisbolista que se llama el pastor Tommy Moya, que era un beisbolista profesional que se había convertido ahora en pastor. Y era de los primeros que tenían como ese mensaje que uno lloraba y no sabía por qué. Pero yo lloraba, no sabía por qué y volví a mi vida. Pero mira, Em, hay algo para resaltar y es que cuando tú dices que te fuiste a Orlando como para huirle a los problemas, eso es algo muy común que nos suele pasar y es que cuando tenemos una situación difícil o nos estamos enfrentando a algo muy doloroso, generalmente y la tendencia del ser humano es salir corriendo y huir, no sí. enfrentar los problemas, sino es como yo voy a hacer de cuenta que nada pasó y ahorita con lo que tú vas a seguir contando, se da cuenta uno que cuando uno no sana eso y empieza a enterrarlo, empieza a quedar ahí, y uno cree que aparentemente uno dejó eso atrás, pero en realidad uno le puso tierrita y lo puso y cada vez se enterró más hacia el fondo, al fondo, y uno ya cree que lo sanó, pero está ahí y es algo que empieza a pudrirse Y no por solo está dentro. ahí, sino que el mal olor empieza a salir por todos los lados. Uno lo entierra, pero sale por los oídos, por la boca, por los ojos, por todo lado. Hay Sale. algo en la Biblia que dice que del corazón habla la boca y es del estado de nuestro corazón, habla Así nuestra es. boca y cuando hablamos con rabia, con Así cualquier es. cosa, es porque hay algo en nuestro corazón que aún no ha sido sanado. Entonces yo creo que empezaron a manifestarse el lado negativo de mi temperamento. Ajá. Mm, Se dice cuando un temperamento de uno que es dado por Dios tiene sus cosas positivas que Dios puede usar, pero también tiene lo que el enemigo puede usar. Y en esos 10 años yo creo que me decían fosforito. Y era porque yo o ganaba o empataba, pero yo no perdía. Vas a decir que eso todavía está, pero yo sé, yo Pero sé, no, pero es que no conociste antes. imagínense eso de la personalidad de mi esposo, que es una persona súper tranquila, alegre, sociable, son Sí. cosas que uno ve ahora y yo sé que muchas personas que lo conocen ahora y que te conocen, cuando a veces hablamos del testimonio en intimidad con amigos, son como, Mm, pero David hacía esto, pero David era así, pero no, no puede ser. Y sí. es como, claro, eso es lo que era y de verdad lo que ustedes ven ahora es la transformación cuando llegó a conocer de Dios y cuando entra como todo esto a transformar el corazón de uno y la vida y es lo que tú eres ahora, que realmente es como Dios te creó y es tu esencia, pero hubo un pasado en el que no fue así, como lo ven, como te No, ven la ahora. universidad yo creo que, wow, no sé, guayabos, no sé cómo le dicen en otros países, pero Resaca. resaca, guayabos de 3 días enteras donde, yo no sé si le han pasado a la gente, pero cuando uno sale de noche y otra vez se levanta y es de noche otra vez, y después otra vez se levanta y es de noche Ay, otra no, vez, es como una horrible. noche de 36 horas. Bueno, cosas que viví así, que yo decía, yo creo que la universidad fue algo en donde yo aparentemente era el El popular, popular el de la del... fraternidad, el que iba a ser presidente, pero a la vez era una oscuridad tan profunda que a veces se enmascara, se cubre con eso, ¿no? Y por eso el efecto Alcacercer, como si esto está pasando y tal, pero después la salida y la cosa, y al otro día, mm, no, una oscuridad ¿Y en qué profunda. momento decides irte para Colombia? Porque tú después de la universidad regresas a Colombia a vivir allá. ¿Por qué decides irte? Mm, yo estaba adelantado en la universidad. Yo era mal estudiante, pero inteligente. Que eso es lo que pasa con los hijos, segundos hijos, ¿no? Los primeros son los responsables, juiciosos. Los que conocen a mi hermano saben que es responsable, Así es mi es hermana también, mi hermana mayor. juicioso, mejor dicho, él fue como un papá. Em, yo no, yo no. Yo hacía lo mínimo necesario y llegaba sin estudiar y hacía lo que tenía que hacer y por la gracia de Dios me dio como algo de inteligencia porque si no de verdad hubiera sido un desastre. Y en la universidad, digamos que em, yo
¿Cuál es la pregunta? Perdón. Que cuando, o sea, ok. Esto suele pasar cuando, Y dice cuando que yo soy contamos historias, sí. la perdida, la elevada. ¿Cuándo regresas a Colombia? O sea, para no hacerlo Ah, ya, tan ya, sí, largo, sí, porque sí. la historia todavía le falta Sí, bastante. le falta bastante. No, yo regreso a Colombia el día después de que me gradué de la universidad. Y Pero ¿y por qué regresas? Exacto, la regresas a razón de Colombia. eso es porque estaba adelantado en la universidad y mi hermano se había ido a trabajar a Colombia a la empresa, digamos, de la familia. Entonces yo estaba adelantado y yo estaba estudiando economía y negocios y dije, bueno, pues estoy ¿Por qué adelantado. no? Ok. No había ido a Colombia en, yo no sé, 10 años, una cosa así. Y dije, bueno, pues vamos. Y fui un verano primero y pues, fue la locura, la verdad. Fue una cosa donde fui expuesto a todo lo hermoso de Colombia en todos los sentidos. Paisaje, fiesta, restaurantes, mujeres, trago, mucho más barato, fiesta, Fiesta, de todo. fiesta Entonces, todo el claro, tiempo. después de un verano yo dije, no, yo estoy adelantado en la universidad, no, voy a hacer una pasantía, ¿no? Y sí, lo hice. Yo le dije a mi hermano, mira, yo puedo ser tu asistente un semestre. Em, entonces, claro, cuando me fui un semestre y regresé y otra vez volví a lo mismo, entonces otro semestre, al final terminé 5 años en la universidad por eso, ¿no? Porque hice 2 semestres de pasantía y cuando me gradué fue como, no, yo no, yo que me he perdido los últimos 10 años, yo me graduó y literalmente un avión al siguiente día y así fue. Y te fuiste a vivir a Colombia. Y me fui a vivir a Colombia. Eso fue más o menos cuando tenías como, ¿cuántos años? Eso fue en el 2005. 2003, 2004 hice las pasantías, 2005 me regresé a Colombia. Ya había una semilla, algo que ya había una semilla en donde Dios como que yo iba a una iglesia y yo lloraba y no sabía por qué. Y después en Miami llegaba y no sé, me daba por ir a una iglesia, iba y lloraba, pero seguía con mi vida. Pero ¿por qué ibas a una iglesia? O sea, No ¿qué sé, te llevaba a ir a una iglesia? Porque si uno no vacío. tiene nada que ver con Dios y, o sea, tenías esa necesidad o querías o algo en ti te decía como, quiero buscar a Dios o ¿por qué? Yo creo que es un vacío que uno tiene que no lo puede llenar con nadie más, con nada más. De hecho, mm, yo siempre veía que Dios estaba como ahí. Yo tuve a los 16 años, yo estaba en un jet ski, en una moto de agua, y la moto de agua se explotó, Ujú, literalmente, en un Viernes Santo. Me mm, acuerdo que mi abuela decía, no salgan un Viernes Santo. y efectivamente. Y efectivamente, o sea, por la gracia de Dios cambiamos de puesto y no estoy muerto. Y muchas otras ocasiones donde pasaba algo que yo decía, uy, me hubiera tenido que estrellar, me hubiera tenido que morir en esto y no pasaba. Me intoxiqué con trago y Red Bull un tiempo cuando no estaban mis papás y también eso era para que estuviera muerto. Y no pasaba. Entonces yo siempre sentía que Dios estaba ahí, pero no tenía una relación con Él. Y esos vacíos que yo sentía en medio de esos highs, en el medio de esos como, no sé cómo se llama eso, pero en medio de esos momentos producían unos vacíos al otro día que yo decía como, no sé, ¿será que tengo que ir a una iglesia o algo? Y claro, me tocaba, pero yo creo que después yo me daba cuenta lo que Sentías como tenía, un cargo de conciencia de pronto sí, por hacerlo mal y como decías, arrepentir, el no, que reza y peca empata, entonces si la embarro, luego voy a la iglesia y ya como que al menos me siento mejor. remordimiento de Ujú. conciencia y entonces me sentía como que aparentemente mejor, pero yo sabía que el mensaje era que yo sabía lo que tenía que sacrificar Ujú. y no estaba dispuesto a hacerlo, Bueno, desafortunadamente. y en qué momento después de que tú haces eso, cuál es ese quiebre y en qué momento sientes tú que después de asistir a la iglesia y, digamos, vivir la vida de esa manera en que eh, sentías que hacías lo que se te daba la gana, por decirlo de alguna forma, y luego llegabas a la iglesia, pero luego regresabas a lo mismo, ¿qué fue lo que tú sentiste que de verdad te llevó a conocer a Jesús y de verdad decir, ya no puedo más, no puedo vivir en mis fuerzas y necesito un Yo ser creo que fue superior un que producto cambie mi vida? digamos que viví todo el mundo de las mujeres, el dinero, la influencia, la, ¿no? Todas esas cosas las viví digamos que unos años, no de, uy, era el multimillonario, pero por ciertas cosas como que yo podía vivir como si lo fuera, de alguna manera. Tenía esas conexiones, influencias y todo esto, entonces em, las viví todas, pero
finalmente llegaba como en Eclesiastés, como que decía, como nada tiene sentido. Em, hice mucho daño a personas en el camino y llegó un momento donde en un año, creo que fue como que terminé una relación de 3 años, Ujú. se murió mi abuela, quebró un negocio, todo el tiempo. Em, y en ese momento también yo estaba pasando por una dificultad como de salud que yo decía, tú alcanzaste a conocer la Ya al última parte final, de sí, eso, pero de esa. yo era el enfermo más sano que existía en Colombia. Y en ese momento perdí como 13 kilos, una cosa así, comiendo normal. Yo decía, ¿será que tengo cáncer? ¿Será que tengo? ¿Qué tengo? Em, y entonces en ese momento yo dije, Dios, la verdad, eso fue en el 2007, fue una de esas oraciones como que inicialmente era como que si me sanas, yo te sirvo, yo te hago yo te sirvo y hago lo que sea porque yo pensaba que tenía algo grave. Y me hicieron los exámenes y todo salió bien. Y era como, ups, como que dije, volví a mi vida como de normal, pero yo creo que cuando uno hace esas declaraciones, son cosas Tienen poder. que tienen poder. En ese momento mi mamá, ya había también a través de, creo que es como una cosa de codependientes, había llegado también a Jesús. Em, Sí, tu familia, o sea, tu familia se empezó a restaurar sí, individualmente, cada uno por su lado, y sí. llegaron al mismo punto. La acompañaba a ella a la iglesia, pero molestando. Y yo me acuerdo que me paraba como en el púlpito, es ahí, y decía, un día te veré sirviendo al Señor. Y seguía, pero cuando pasaron estas 3 cosas puntualmente Ujú. de que terminé esta relación, eh, de que, de que se murió mi abuela y de Y que estabas que, enfermo. no, el negocio Ah, que también. quebró, yo ya llegó a un punto en donde en ese momento ya estaba en la iglesia donde nos conocimos, en su presencia, y yo ya dije, Dios, ¿sabes qué? Haz lo que quieras conmigo, porque lo he hecho todo y no tiene sentido. Em, y en ese momento pasó que alguien me invitó a un llamado grupo de conexión. Oye, mira, ¿quieres ir a esto? Y, yo no sabía que eso existía. Em, entonces me conecté a un grupo de conexión. Lo que yo no sabía era que a través de las cosas que solo Dios puede hacer es eh, toda la familia del tercer matrimonio y actual matrimonio de mi papá llegarían a la misma iglesia, se plantarían en la misma iglesia, empezarían a servir en la misma iglesia y empezaron a liderar en esa misma iglesia. Eh, entonces la iglesia que yo llegué en Guayabado, que yo llegué antes de ir a tomar y salir, de alguna manera fue una semilla donde toda una familia llegó y plantó y fue transformada totalmente a lo que es ahora, que es una familia que le sirve apasionadamente a Dios. Em, y ahí empezó por medio de un grupo pequeño, una familia pequeña, donde empecé a ser transformado. Es decir, hay una palabra en la Biblia que dice, dame el querer como el hacer. Entonces yo creo que tenía el querer de alguna manera sembrado ahí adentro desde hace 10 años, pero en realidad el hacer era tocar ese fondo para que el hacer también sea parte del querer. Y ahí llegué donde un líder que de verdad, de un grupo, ahora los grupos, para los que están escuchando y no saben qué es que son unas comunidades, unas familias, nosotros las llamamos Pues un grupo familias, de personas se un grupo de reúnen, personas en donde nos podemos hacer lo que estamos haciendo ahorita conversar, como hablar, desnudarnos, de alguna manera ser vulnerables. pero desnudarnos espiritualmente, Desnudarnos, esa perdón, palabra hay que saberla usar. perdón, desnudarnos Después es sale, como emocionalmente hablando, perdón, no desnudarnos después sale, físicamente, no. sale un comentario, no, ¿Cómo así? hay un grupo en la iglesia que Sí, se sí, 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 reúnen sí. para desnudarse, no, esa palabra No, no. yo lo hablo emocionalmente, lo hablo del corazón, lo hablo como sacar las cartas y tampoco es un grupo de juegos. Creo que se Yo está hablo mucho poniendo en peor. parábolas. Nos Y desnudamos entonces, y y luego sacamos cartas yo creo que mejor quédate callado. y nos desinfectamos. No,
No, es un grupo de personas donde uno puede de verdad ser vulnerable y expresarse de una Ajá. manera Sí, no, abrir los corazones y no las historias tratar, reales. Ser exacto, real y no es como vamos no todos a orar porque la ajá. vida perfecta, sino pues todos somos imperfectos, cometemos errores y esto es lo que hay en nuestros corazones. Entonces en ese lugar era como, wow, o sea, hay personas que están pasando por lo mismo que yo, hay personas que han pasado por lo mismo que yo y sin embargo ahora están siendo como sirviendo a Dios. O sea que no tengo que ser perfecto para, para poder como invitar a Dios, invitar a Jesús a que sea parte de mi vida y que empiece a orar en mi vida. Yo dije, esto es increíble. Y empezaron a contar testimonios como este y yo decía, wow, Dios, no, haz eso conmigo. Y desde ahí, como que cuando yo de verdad dije, Dios, toma el control de mi vida, te acepto en mi corazón y como que le di el control a ese Dios en mi corazón, a ese Espíritu Santo que hablamos, mi vida fue como Eso, literalmente un antes y después. ¿cuántos años tenían más o menos cuando eso pasó para que tengan una idea En ese de... momento yo tenía 30 años, yo creo que tenía. Para ver, porque a veces pensamos y escuchamos historias de otras personas que dicen, no, yo vengo de un hogar de pronto cristiano, o un hogar de creyentes y tuve un encuentro con Jesús a los 12 años y le he servido toda mi vida a Dios y es esto. No todas las historias son iguales y es una bendición ese tipo de historias y ojalá todos hubiéramos tenido esa historia, Ujú. pero aquí podemos ver que habían pasado muchas cosas y que llegaste a conocer a Dios teniendo 30 años, pero de ahí para atrás esa no fue la historia, entonces Dios tiene una oportunidad para todos a los 30, a los 40, a los 60, a los 70, a los 80, no importa la edad en la que las personas estén y simplemente cuando nos disponemos, pues Dios está siempre, ahí en la Biblia dice algo que es que Él está a la puerta esperando a que nosotros Literal, abramos y es literal. literalmente, Él está ahí toda nuestra vida cuando nosotros decidimos abrir la puerta y decirle como, ok, ahora sí, quiero que seas parte de mi vida, porque Él nos da, también en la Biblia dice que Él nos da el libre albedrío de escoger Sí. entre el bien y el mal y escoger de cualquier decisión que haya y escoger si queremos que Él controle nuestra vida o no. Y cuando no lo hacemos parte de nuestra vida, Él está ahí a la puerta, pero dice, bueno, tú toma tus decisiones. Cuando me permitas entrar y ser parte de, entonces me llamas, yo entro y empezamos a trabajar juntos y eso fue lo que te pasó a ti a esa edad. Sí, creo que algo que pasó es que yo llegué, ni siquiera fue en busca de una como respuesta, de una oración. Literalmente fue como, haz lo que quieras conmigo. Y entendí cuando uno hace eso, hay un versículo en la Biblia que dice, busca primero a Dios, su reino y su justicia, y todo el resto será añadido. Eso lo dice Jesús en la Biblia y entendí eso, porque a veces puede pasar que yo digo, no, Dios, yo te busco para que, no sé, me bendigas financieramente. Em, Para que me pero sanes, para para... que me sanes o para que cualquier cosa, para que restaures y a veces los planes de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Él puede hacer un camino en medio de lo que uno ve como un desierto. Entonces, a veces la respuesta puede ser no. A veces la respuesta puede ser totalmente diferente, porque la realidad es que Dios quiere es nuestro corazón. Dios quiere es que nosotros digamos, ¿sabes qué? Toma tú el control de esto porque la forma que yo lo he hecho no ha funcionado. Ha sido un desastre. Entonces, Y recalcar ahí que Dios no manda las situaciones, sino que no, Dios las usa. Entonces, sí, en el caso tuyo y de tu familia, no es como cada vez que Dios mandó el divorcio para que llegaran, no, no, simplemente no. fue una situación que pasó, malas decisiones, y cuando llegó a eso, Dios dice, ok, voy a usar esta situación, y fue lo que usó para llevarte a ti a conocerlo y para llevar a tu familia a Ajá. conocer a Dios Y ahora también. que me diste tu corazón, ahora yo voy a agarrar esta situación, voy a usar esta situación para bien. Y ahí empezó todo un recorrido de restauración. Con mi papá, con todos los hermanos, digamos que todo, yo ahorita considero como el núcleo familiar, es como literalmente los 6 hijos con las no, mamás. Em, es como una especie de núcleo familiar que él pudo, como los japoneses, ¿sabes? No sé si han visto los japoneses que, creo que es los Tengo japoneses. miedo de lo que vas a decir.
Creo que los japoneses o son los orientales, bueno, no sé en dónde es, pero cuando se rompe algo, Ajá. ellos lo vuelven a juntar y las piezas que se habían roto las juntan con oro. Y esa pieza se vuelve valiosa precisamente por las heridas que tiene, porque en las heridas está el oro puesto por la persona que lo restauró. Perdón. Les decíamos que estas historias no las habíamos contado como abiertamente y Y yo puedo ver a mi familia, yo puedo verme a mí como ese vaso que se fracturó, pero que Dios lo restauró. Y lo más valioso de eso son esos cracks que están rellenados con oro. Porque la restauración que tuvo en mi relación con mi papá, con mis hermanas, ahora yo digo, wow, solo Dios puede solo hacer esto. Dios. Solo Dios puede unir lo que nadie más puede unir. Solo Dios puede hacer más valioso algo que estaba roto. Y si no hubiera sido buscándolo a Él, cada uno buscándolo a Él, su reino, su justicia, por encima de mi ego, por encima de mis dolores, por encima de mis heridas. Todavía me acuerdo en Bogotá una conversación que tuvimos, creo que era en plena pandemia, no me acuerdo, era como el último paso de, yo creo que él terminó de restaurar todas esas relaciones para venirnos acá y una conversación con mi papá, creo que estaba toda la familia ahí y pudimos hablar de cómo yo había visto esa situación y cómo ellos habían visto esa situación. Y yo decía, wow, cómo el enemigo pudo distorsionar para odiar eh, y distorsionar para ver lo que uno pensaba que esa persona estaba haciendo hacia uno y lo que yo pensaba que esa persona pensaba de uno. Y cuando ellos compartían eso, yo decía, no. Y resulta que era cada uno se sentía que no valía. Cada uno se sentía que no valía, que no era amado, pero el único que pudo dar ese valor, que pudo dar ese amor para restaurar las relaciones, para amar a otros, era Jesús en esa cruz. Nos dio nuevo nombre, nos adoptó a todos como hijos y permitió esa restauración. Y entendí en ese momento cuando Jesús dijo, la ley se resume en dos cosas. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y ama a otros como a ti mismo. Y lo vi como en carne propia, como carne viva de o lo que Dios puede hacer a través de estos caminos, cómo Él puede hacer que todo funcione para bien, cómo Él puede, por añadidura, restaurar lo que nadie más puede restaurar si solo le entregamos nuestro corazón y vamos tras su reino, su justicia y su presencia por encima de cualquier cosa. Perdón la voz más alta para no llorar, pero No, y hoy yo puedo decirles que la familia de David es, los que los conocen ahora, sin saber la historia detrás, es una familia... no, pero ese es el mío, ¿cómo así? Ahora me voy a poner a llorar yo. Eso es lo que se llama ser una sola carne, aparentemente. Eh, es una familia ejemplar y es una familia... ¿Qué pasa? Es que
Mm. Esto es, No, lo que pasa mientras es ella que se yo, compone, ese es un mensaje de, cuando uno dice ejemplar, eh, es literalmente de lo vil y lo menospreciado, dice la Biblia, eh, es lo que Dios quiere levantar. Entonces, solo el hecho de ella decir como, wow, mira qué ejemplar, pero estamos hablando en el mundo, escuchen esto, una familia con 3 matrimonios, con 6 niños, con adicciones de por medio, con infidelidades de por medio, con eh, no honrar a papás de por medio, con de todo. Solo Dios puede hacer algo ejemplar de eso. sí, lo que pasa es que esto me pone sensible por muchas cosas, pero digamos que una de las cosas es ver lo que Dios hizo con ustedes y ver lo que Dios hizo con tu papá, porque tu papá Mm, es el papá perfecto. sí, es. Eh, y yo los quiero mucho a todos y de verdad que terminan convirtiéndose en familia para mí también y tu papá es un hombre que ama a Dios con todo su corazón, que de verdad, después de atravesar por las cosas que vivió, es un hombre ejemplar, yo lo admiro muchísimo y a mí digamos que para mí es como un tema un poco vulnerable, Mm, porque es como lo que yo eh, anhelo que mi papá en algún momento tenga un encuentro con Jesús. Pero volviendo a eso, es como que uno puede ver en esta historia que Dios es capaz de hacer todo. Dios es capaz de transformar cualquier cosa, aunque lo que decías tú puede estar roto, lo que sea, pero cuando uno se dispone a buscarlo a Él, Dios hace que literalmente, como dice en la Biblia, todo funcione para el bien de los que lo aman. Y a pesar de que fue una situación difícil, hoy en día Él eh, transformó la vida de todos y todos son personas que cada uno de ellos con los que uno habla, uno puede saber que Dios está ahí, que aman a Dios con todo su corazón, que tuvieron un encuentro con Jesús y es una familia muy linda, a pesar de que obviamente no están juntos todos, pero cuando uno los conoce, uno nunca se imaginaría que hubo todo esto detrás y es una familia que de verdad uno quisiera eso para todas las familias, a pesar de las cosas que estén viviendo, y eso nos recuerda que sin importar lo que cada uno esté viviendo y la situación de la familia de pronto las personas que nos están escuchando, es saber que cuando buscamos a Dios y lo ponemos como el centro de nuestra vida, eh, siempre va a haber una transformación y Dios es posible de hacer. Lo que es imposible para nosotros, como dice en la Biblia, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible y es lo que ustedes han conocido de pronto poco de mi esposo. Eh, Y, perdón, y algo que no sé si es Dios poniendo en mi corazón, pero es muy fácil honrar y esto lo digo ahora como papá también, porque yo sé que nuestros papás cometen errores, nosotros como hijos cometemos muchos errores. Y Dios nos habla en su palabra, dice, honra a padre y madre. Y esto me lo enseñó mi papá y mi mamá también. Y pone un asterisco, dice, honren a padre y madre. No dice cuando son perfectos. No dice cuando viven una vida ejemplar. Dicen, honren a padre y a madre. Y, y yo creo que el, este mensaje es para aquellos que quizás vienen de un hogar disfuncional, lo que sea, dicen, no, esto cómo nos va a usar a nosotros, con qué autoridad vamos a hablar, porque eso es lo que el mundo les dice ahora, con qué autoridad vamos a hablar. Eh, y ustedes los hijos es el honrar a padre y a madre, no es condicional, así como el amor de Dios por ustedes y por nosotros no es condicional. Si nosotros queremos ser imagen de Dios, como lo somos, si nosotros somos hechos a imagen y semejanza, entonces, y esto es independientemente que creas o no creas. Yo no estoy hablando de nosotros los cristianos, no. La creación de Dios fue hecha a imagen y semejanza. Y dice, valores, honre a padre y a madre.
no dice condicionado a algo. Porque si no, entonces nuestro Padre, Dios, ¿será que podría condicionar su amor? Él no lo condiciona. Es un amor incondicional. Y es el amor del que nosotros hablamos y estaremos hablando en este podcast porque Dios, con muchas cosas que hemos vivido en este camino, nos ha hablado de ese amor sin condiciones, ese amor que habla y que ama sin esperar nada a cambio, ese amor que ama sin tener que esperar, sin tener un sentido de permanencia cuando hablamos de Foster y muchas cosas que les vamos a estar hablando. Y es el amor de Dios, que es un amor demasiado perfecto y que nuestra mente no alcanza como a entender realmente a profundidad de qué es lo que es. Pero, pero ya para concluir tu historia, ese es tu testimonio y no sé si quieras decir algo más antes de terminarlo. Yo creo es que Dios te puede usar independientemente de tu situación. He visto a una mamá soltera pastorear toda una comunidad. Esa mamá es mi mamá. He visto cómo Dios la usaba a pesar de lo que el mundo dice, uy, tú no calificas, pero servirle a Dios con todo su corazón y ser usada a Dios, sé que ha hablado sobre nuestra vida de una manera impresionante. He visto alcohólicos, he visto de todo ser usados con Dios, por Dios. Entonces la palabra dice que no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Y hoy les quiero decir es que su testimonio, su historia, por más podrida, difícil que sea, no los descalifica en absoluto de nada. Si estamos dispuestos, o si están dispuestos a decir, busco primero a Dios, su reino y su justicia, y todo el resto se encarga de Él. La identidad te la da Él, tu propósito te lo da Él, tu mensaje, tu testimonio te lo va a dar Él. Entonces lo único que diferencia, siempre decimos, yo hablando en este momento, a una persona que vivió algo parecido o peor, es que simplemente levantaron la mano y decir, quiero que tú uses mi historia, quiero que tú uses mis errores, quiero que tú uses mi testimonio y mis defectos, porque tu poder se perfecciona en medio de mi debilidad. Así es. Entonces, nos vemos en otro episodio y en el siguiente vamos a estar contando mi testimonio para los que lo quieren escuchar y quieren saber. Este fue el lado de David, ahora el mío, y luego cómo Dios junta estas dos historias. Así es, entonces no se pierdan el que viene, porque les cuento que si les gustó esperen. Bueno, chao, chao.